espero que seas atento, nos va a traer ahora el mensaje de la palabra de Dios. Efectivamente he estado batallando un poco con mi salud y allá en la iglesia me han dado cada remedio brujo y me hablan de tequila y me hablan de marihuana y me hablan de tome esto o aquello, pero les contesto como dijo David: no es esto mero hablar, porque no me traen nada. Nomás hablan de tequila pero no aparece. Estoy bromeando. Quiero felicitar mucho a los graduados. Quiero felicitar a los padres, familia, que apoyaron a estos estudiantes a prepararse para la tarea más importante de todo el mundo. El mundo así no lo ve. Pero hermanos, déjenme decirles, de este lado de la eternidad, todo lo que a usted le afana, le preocupa, todo lo que usted se envuelve, no va a valer de nada. Quiero felicitar también a la facultad del colegio y al pastor por el tremendo trabajo que hacen constantemente preparando obreros. Y bueno, qué bendición lo que Dios está haciendo aquí. Yo amo a su pastor, es mi hermano en todo el sentido de la palabra. Lo conozco desde antes de que comenzara y ha sido un gozo para mí, una cosa asombrosa y palpable de la gracia de Dios sobre alguien que se ha dejado usar por el Señor. Solamente unos cuantos comentarios. Ustedes, hermanos que vinieron aquí y dieron besos aquí enfrente, qué besos más aguados. ¿Qué ejemplo están dando a estos que están hambrientos y malnutridos? Estuviera mi morenita aquí, les enseñaría lo que es un beso. Y otra cosa, yo no sabía que Montepción estaba ahora preparando pastoras. Bueno, hay que lanzarnos, ¿verdad? No sé. No estoy bromeando. Segunda Timoteo capítulo 2. Sé que hemos estado aquí un buen tiempo. Déjeme nada más decirle que cuando usted le fue dicho por su tío, y quién sabe si para este tiempo Dios te ha puesto donde Él te ha puesto. Cada clase de graduados es especial y es necesitada. Pero no puedo pensar en luz de toda la decadencia y la perversidad que estamos viendo a nivel global. Decía el pastor, no tengo duda que mientras la gente lo toma a la ligera, el enemigo ha hecho un buen trabajo en cegar los ojos de la gente, no darse cuenta que lo que está sucediendo, la perversidad, la decadencia, es diabólico, es satánico. Y en este tiempo Dios les ha llamado a ustedes. Y a ustedes posiblemente tiempos más difíciles. Tenemos que entender los tiempos en que estamos. Y bueno, déjenme decirle que si así como son buenos para hacer bulla y ruido, le echan ganas, entonces veremos una gran cosecha antes que el Señor venga. Pueden permanecer sentados. La palabra de Dios dice, y Pablo, escribiendo la segunda carta a su discípulo Timoteo, le dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en un negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre mío, bendice tu palabra ahora. Descansa sobre este lugar. Dame fuerzas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Desde la primera carta escrita por Pablo a Timoteo, le hace tratar de entender la inmensidad de la carga que él estaba poniendo sobre él. Lo había dejado en Éfeso, donde Dios había abierto una gran puerta de avivamiento para establecer iglesias y pastores. Pablo ya está por partir. Y las palabras que dirige a Timoteo son con el fin de que toda la inversión de toda su vida en el servicio del Señor continuara. Y déjenme decirle a cada uno de ustedes que ese es el sentir de todos nosotros y del pastor. No quisiéramos pensar, pero va a llegar el día que nosotros ya no estamos. Y esa carga Pablo se la quería transferir a Timoteo. Timoteo, la historia nos dice, los estudiados, que era a veces así un poco tímido. Cuidado con los callados, a veces son los más peligrosos. Y él, en esta segunda carta, después de haberle dado tantas otras exhortaciones, comienza a recordarle a Timoteo lo que era necesario para que él cumpliera con la carga y con el llamado que él le había dado a él, que venía de Dios. Le anima a avivar el fuego de Dios. El fuego de Dios, como el pastor acaba de decir, no es algo que nada más sucede. Es algo que tiene que venir de Dios y es algo que tiene que abanicarse constantemente. Le habla de aquellos que habían defraudado en la fe y no se habían mantenido. Más adelante, una vez más tratando de hacerle comprender lo que estaba ante él, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No tenemos ninguna autoridad aparte de este libro. No tenemos nada que decir aparte de este libro. Y la razón que predicamos con autoridad es porque predicamos este libro. No hay más autoridad que ese. Y ahora Pablo está tratando de ayudarme a entender en qué espíritu y en qué poder y en qué sentir debe de predicar. Y cada que yo leo esto me da escalofrío. Porque mire lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Yo estoy aquí enfrente predicando y estoy en la presencia de Él. Estoy en la presencia de Él. Y dice: Él juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Y el entendimiento que de alguna forma cargaríamos una grande responsabilidad cuando tanta gente llegue a juicio, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos, y nosotros no fuimos fieles en decirles y predicarles la verdad de la palabra de Dios, por medio de la cual van a ser juzgados. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no se te olvide
que la predicación de tu palabra va a ser un criterio bajo aquellas personas que te oyen, sufrirán juicio algún día. Por lo tanto, predica la palabra. Y todas estas cosas le dice. Pero el capítulo 2 le da a Timoteo la instrucción, el camino que él debería de seguir para que igual como Pablo pudiera terminar su carrera y cumplir con lo que Dios le había llamado a hacer. Y le dice: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. A él, amigos míos, y del pastor, que antes ocupamos parte del equipo que ustedes conocen, de todos nosotros los viejitos. Bueno, estoy hablando del hermano Ashburn, y ya no está. De alguna manera o de otra naufragaron, y habiendo hecho cosas grandes para Dios, no terminaron, no fueron fieles hasta el fin. El ministerio no es algo que obtuvimos por nuestra propia cuenta, y no es algo que vamos a mantener bajo nuestra propia cuenta. El ministerio y el llamado a servir a Dios es un tesoro espiritual recibido del llamado de Dios, que solamente en su gracia se nos ha concedido, y solamente en su gracia lo podemos mantener. El llamado es demasiado sublime, la tarea es demasiado importante, hay demasiado que está de por medio. Y por eso es que en el capítulo anterior le había advertido a Timoteo y le había estado hablando de algunos que, como ejemplo, llamados Figelo y Hermógenes, ¿qué nombre pone a tu próximo hijo Hermógenes? Que habían abandonado lo que se les había encomendado. Y en el capítulo 1 le había dicho a Timoteo: guarda el buen depósito, guarda lo que se te ha encargado. Pero fíjense cómo le dice en versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No fue algo que obtuvimos de nuestra cuenta, y no es algo que vamos a poder mantener bajo nuestra cuenta, sino a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. ¿Sabe que no encuentro que Pablo le dice a Timoteo que se esforzara en ninguna otra cosa? Pero dice: esfuérzate en la gracia. Confiado de que Timoteo terminaría como Figelo y Hermógenes. Confiado de que Timoteo sí sería fiel. Pero de nuevo no hay otra manera de guardar el encargo y el depósito puesto sobre nosotros. Porque el encargo no solo era, hermanos míos, algo a la ligera, sino el encargo era algo más grande que afectaría no solamente a Timoteo, sino a las personas a quienes él también les enseñaría, y los que vendrían después de él y le enseñarían. Por lo cual le dice: esfuérzate. Cada uno de ustedes se va a duplicar en la vida de alguien más. Es más, un líder, un pastor efectivo se duplica en la vida de alguien más. Pero al pensar de dónde están algunos siervos de Dios, uno se pregunta: wow, ¿en verdad queremos un clon?
Lo que estaba de por medio y la exhortación de Pablo a Timoteo de guardar el depósito, de ser fiel a lo que se le había encargado, de que muchos estaban de por medio y muchos después, los que él enseñara y los que enseñaran después de él, hombres idóneos para continuar lo que Dios había hecho. ¿Fue fiel Timoteo? Timoteo siguió la instrucción de Pablo. Hay teólogos secos, comentaristas, que dicen que no pueden ellos ver sucesión apostólica en nuestro día. ¡Wow! Si eso es cierto, entonces ¿quién sabe qué estamos haciendo aquí? No, Timoteo fue fiel. Timoteo fue fiel. Si hay sucesión apostólica, si creemos, si predicamos, si mantenemos lo que Jesús enseñó a los apóstoles, y los apóstoles enseñaron a sus discípulos tal como Pablo enseñó a Timoteo. Por lo cual le dijo: esfuérzate en la gracia. No voy a elaborar en total todo el significado de gracia, pero déjeme decirle que no hay ninguno de nosotros que merecemos de nada de lo que Dios nos ha dado. El llamado de Dios es por su gracia. No hay muchos nobles. La palabra de Dios nos dice que lo vil, lo necio, lo menospreciado ha llamado Dios. Quiero decirle a todos ustedes, y no se ofendan, bueno, oféndanse si quieren. Sí, a ustedes también. Que aquí no hay nada más que puros necios. ¡Viva pastor! ¡Viva pastor! Se ofende, pastor. Bueno, dice la Biblia que él llamó a necios. Y tú dices que Dios te ha llamado. Entonces, si tú no eres necio, a ti Dios no te llamó. Pero todo con el fin. El Señor tomar a alguien que alguien considera ser un nadie, hacer algo grande para Dios, y no quede duda que fue el Señor quien lo hizo. Y a propósito, ese es el testimonio de un pastor. Es Dios y su gracia. La gracia habla de constante vivir en ese lugar donde los favores de Dios es la experiencia de mi vida, contrario a lo que yo verdaderamente merezco. Yo necesito la gracia de Dios. Pero en medio de todo eso está hablando de todo lo necesario en entrega, en poder, en ánimo, en ese fuego que viene de lo alto. Porque, hermanos míos, la única manera de obtener esa gracia es ir al trono de la gracia. Por lo cual le había dicho: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque solamente por su gracia que vamos a poder aguantar las cosas difíciles que vienen en el misterio. Y por eso es que le dice en el versículo 2: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El pastor mencionó la obra de Dios en Iconio y cómo es que tanta gente fue salva y Dios hizo grandes cosas allí. No tardó mucho que vinieron unos judíos que trataron de molestar a los creyentes y tratar de judaizar a los hermanos de Galacia. Y Pablo les escribe toda una carta para tratar de enmendar el problema. Y luego nos dice un poquito de su sentir en medio de todo esto. Y al final de la carta les dice en el versículo 17 del capítulo 6: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sepas tú que si vas a servir al Señor vas a necesitar de su gracia. Porque es necesario que tú seas impactante y efectivo en tu mensaje, como lo fueron en Iconio, es que tú lleves en tu persona y en tu cuerpo las marcas del Señor Jesucristo.
Y le había dicho a Timoteo, en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme al Evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y los amenes son baratos, pero deja que comiencen a llamarte malhechor, deja que comiencen a creer que tú eres la persona más peligrosa. Deja que gente comience a calumniarte, a darte problemas. Deja que gente que te pague distinto al bien que tú tratas de hacer. Deja que gente no te respete. Deja que gente no reconozca tu autoridad. Tal fue todo lo que experimentó Pablo en varias ocasiones, incluyendo en Galacia. No conocían y ni reconocían la autoridad apostólica. A los carnales de los Corintios les escribe en defensa y dice: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago en noche, y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros muchas veces, de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero sepan ustedes, hermanos, que tal como en un ejército, el servir a quien nosotros servimos, y todo lo que nos venga, y todo lo que seguramente va a venir, hermanos, en nuestro mundo, y yo sé que ha cambiado las cosas, pero en nuestro mundo, hermanos, en todas esas cosas, todo lo que un soldado aguantaba, enfrentaba, toleraba, todos los peligros, todas las amenazas, todas las heridas, todas esas cosas que nos llegaron cerca a la muerte, eran marcas de honor, prendas de ser reconocidas. Pero sin gracia no podemos. Pablo dijo: de nada hago caso, y no estimo ni mi propia vida. Y déjame decirte que lo más que se trate de ti, lo más que todo lo que el mundo te traiga a ti, te va a doblegar. Quiero decirte no se trata de ti. No se trata de ti. Porque en medio de todo lo que acabamos de leer que él enfrentó, Pablo está ahora hablándole a su discípulo Timoteo, aparte de partir con el poder de decir: he corrido mi carrera, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla. Y no se dio. ¿Por qué? Porque lo que Pablo básicamente estaba diciendo: yo no importo. Amén. Yo no importo. Y si tú eres el importante, si tú eres el enfoque y el centro de toda tu vida, no vas a tomar una hermanita esposa de diácono que suelte su lengua y vas a correr como gallina. Es solo la gracia de Dios. Es solo su poder. Es solo agarrarnos de Él que nos va a poder ayudar a enfrentar, hermanos míos, los tiempos difíciles que vienen con el trabajo. Es solo en la gracia de Dios que no vamos a terminar enredándonos en los negocios de este mundo. Y lo siguiente que le dice en el versículo 4 es: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra enredar ahí quiere decir entretejer. Negocio, ahí la palabra es de donde agarramos la palabra pragmático. Pragmateo.
no somos y no debemos de ser pragmáticos. Pero la tentación será fuerte y siempre estará allí, en muchos sentidos. Y vaya que es necesario a entender a lo que Dios te ha llamado y a lo que estás entrando como soldado del Señor Jesucristo, que el nivel de tentaciones de parte del tentador serán mucho más grandes y mucho más frecuentes que el cristiano común. El pragmatismo ha entrado a nuestras iglesias. No cometas el error de querer agradar a la gente. No levantes ministerio acuerdo al gusto de la gente. Predicamos delante de nuestro Dios, para nuestro Dios, representando a nuestro Dios. Nuestro criterio no es qué le gusta a la gente. Ese es enredarse al mundo. Ese es querer llegar a un lugar donde estamos ahorita, donde ya no hay distinción entre el que se llama cristiano, no hay distinción entre un club nocturno y un supuesto servicio donde están alabando a Dios. Y si tú estás preocupado de tu persona, no es muy difícil que comiences a doblegar. No es difícil que comienzas a oír esas cosas, que no hay que ser tan exagerados. ¿Sí? Y déjenme decirle que todo este asunto proviene de la distorsión de la doctrina de la gracia. Ahora, escuchando, no debemos de decir que la gente tiene que hacer esto, lo otro, lo demás, porque estamos bajo gracia. No debemos de hacer a la gente sentirse culpable, porque estamos bajo gracia. Hay un librito en el Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, donde todo lo que Judas habla es la apostasía de la distorsión de la gracia. Y no te creas que no puedes ser tú. Solamente en la gracia de Dios vas a poder resistir, enredarte en todo esto. Enredarnos en el mundo, en fabricar ministerios y levantar ministerios que apelan al mundo sin la presencia de Dios. Y luego la tentación de enredarte en el mundo por no confiar en Dios. Déjame decirte lo que estoy hablando. Estoy hablando de tu vida, tu sostén, tu apoyo. Ya no tenemos jóvenes saliendo de nuestras instituciones que confían en Dios. Pero déjame decirte una cosa, que Dios ya jamás llama a un soldado a su propia cuenta. Tú sé fiel a Él. Ten cuidado de no enredarte en las cosas del mundo. Conozco, no me malentiendan, yo no tengo un problema que un siervo de Dios busque y haga lo que tenga que hacer para el bien de su familia y todo lo demás, pero hermanos míos, dice la palabra de Dios que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero lo que falta es fe. Lo que falta es la gracia para saber pasar tiempos difíciles y sufrir penalidades. Lo que falta es nosotros no entender que la obra de Dios y la economía de Dios no obra de acuerdo a los principios del mundo. Y van a haber tiempos que vas a ser tentado. Solo la gracia de Dios te va a librar. Sobre la gracia de Dios va a hacerte no tomar pasos equivocados y cometer la tontera de comenzar a enredarte en negocios chuecos y naufragar. Pastores vendiendo carros y haciendo una otra cosa y demás, y no hay manera que tú te dediques y te enredes en todo esto y puedas agradar a Dios y lo que Él te ha llamado a hacer a la vez. No puedes hacerlo, no lo puedes hacer. Confía en el Señor. Dinero y la mundanalidad de los siervos de Dios
muchas veces lo que les roba su efectividad. Y lo peor todavía, un mundo que está velando. Y a veces, hermanos, y yo entiendo y yo sé, pero a veces, hermanos, hay razón de lo que la gente dice. Necesitamos integridad. Amén. Y van a haber gente en tu propia iglesia que van a querer comprarte con dinero, con cositas que te quieren regalar. No te crees en las cosas del mundo. Se me arruinó mi coche hace unos años. Y un hermano en la iglesia que había llegado, había comprado un Lexus del año. Me llamó y me dijo: pastor, ¿cómo es eso que no tiene carro? Bueno, hermano, dije, Dios sabe. Ahí por algo va a salir, ¿verdad? Un patín del diablo, cuando menos. Digo: pastor, quiero regalarle un carro. No, ¿cuál amén? Si de eso te estoy hablando, papá, ya estás hablando. Un Lexus del año. Garra de carcacha. Y el diablo me dice: Dios provee. Y hermano, yo soy tu pastor. Agradezco tu gesto, pero no. Yo soy tu pastor. Y yo no quiero que ese carro se entremeta entre tú y yo y las cosas que a veces voy a tener que decirte. ¿Alguien me está escuchando? Alguien me mandó $500,000 y estaba en efectivo y después de contar me di cuenta que sobró. Y yo le llamé y le dije: oiga, fíjese que me dijo, pero sobró. Dios provee. ¿Sabe lo que él hizo? Es un negociante, es un empresario. Quería saber si estaba tratando con un pastor honesto. Metió ese dinero a propósito para ver qué iba a hacer yo. Solo la gracia de Dios va a poder ayudarnos, empoderados por el Señor y su gracia, a resistir esos tiempos de dificultad, a no enredarnos en las cosas del mundo y tener mucho cuidado, saber que todos somos sujetos a eso. Amén. A veces vienen hermanos a la iglesia, me dan un sobre y dicen: pastor, aquí está, no lo quise poner en la ofrenda, quiero dárselo a usted. Y te están probando. Qué bien, hermano, qué bueno que usted es fiel. Luis, ven aquí. Mira, este hermano llegó tarde como siempre, ¿verdad? Y tiene su ofrenda, désela a él, hermano, se le quiere. Solo por la gracia de Dios vamos a poder enfrentar las dificultades. Solamente por la gracia de Dios no vamos a doblegar y rendirnos a los negocios y a enredarnos en cosas que nos van a tener con nuestra atención en otro lugar. Y no más agradando a Dios, con el peligro de avergonzar su nombre. Y luego le dice Pablo a Timoteo que solo por la gracia de Dios él no terminaría descalificado. El versículo 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como. Hay reglas en el servicio del Señor. Y las reglas no son autofabricadas. Fueron puestas por Dios. Dios puso las reglas. Dios puso las reglas. Y cuando habla de un atleta, está hablando de maestría. Está hablando de alguien que se disciplina y se esfuerza de tal manera que domina lo que más que ninguna otra cosa se tiene que dominar por cada uno de nosotros, tu propia persona.
Dije tu propia persona. Hace un tiempo, el campeón mundial de boxeo del mundo, en una pelea estelar, frustrado, y eso es lo que sucede, porque nos volvemos totalmente enfocados en nuestra persona, ya como sea, en la carne, sin la presencia de Dios, queriendo hacer a nuestra manera, para quedar bien, para marcar mi lugar dentro de la política bautista o lo que tú quieras. Pero mira esta pelea, le muerde 2 veces y le arranca un pedazo de oído al boxeador porque estaba peleando. Quizá ustedes recuerdan eso. Fue descalificado. Pablo temía ser descalificado. Y le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Porque Timoteo, por todo lo que tú hicieras y con todo lo que tú pudieras estar impresionado en lo que tú hagas, si tú no luchas legítimamente, vas a ser descalificado. Y puedo hablarte de tantos, igual que tu pastor. Hace años atrás prediqué una iglesia de un hermano que estaba teniendo sobre 2,000 en asistencia, cuando ni el hermano Fernández estaba teniendo eso. Terminó perdiendo su iglesia, su ministerio, su familia, su hogar. La palabra de Dios dice en Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y no puedo dejar de pensar que hay muchos de ustedes que están ahorita mismo en esta situación, y déjame decirte que un pedacito de papel no lo va a arreglar. Tiene que haber un quebrantamiento absoluto y una humildad, un temor de pecado, entendimiento de lo que somos capaces apartados de Dios, de manera que nos agarramos del trono de la gracia de Dios, entendiendo que la única razón que tú y yo estamos aquí todavía es por su bendita gracia. Viviendo en el desenfreno de tus apetitos, pretendiendo hacer cosas grandes para Dios y no puedes controlar tu mente, metiéndote en el internet, viendo cosas pornográficas y perversas porque no puedes controlar tu espíritu. Y en medio de todo eso, jugando el juego y pensando, hijo, ¿ya viste cómo marco? No cuenta si no es legítimo, si no eres de acuerdo a las reglas de Dios, es hasta farsante. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en hallarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Jamás nadie podrá destruirte. Tantos siervos de Dios, mientras viven afanados de gente que contraria, de adversidad y de ataques, descuidan lo que más atención merita: pelear la batalla contra uno mismo. Nadie te puede destruir más que tú, pero solo por la gracia de Dios nos mantendremos bien. Y luego le dice que solo por su gracia vamos a poder saber cómo esperar en Dios, confiar en Dios con paciencia en medio de nuestros labores. Amén. Muchos de los hermanos de mi tiempo ya están dejando sus ministerios, y yo tengo 44 años este año en la iglesia, y el hermano Salazar me mira, ¿y tú? ¿Verdad? Me dijo, Ariel, la pastora, y todavía quiere más.
Y yo, ¿más qué? ¿De qué estás hablando? Y yo sé que la pregunta, esa es una pregunta cargada, porque la pregunta es, ¿qué quieren más? ¿Quieren más gente problemática? ¿Quieren más tiempos difíciles? ¿Quieren más? Pero yo no vivo allí. Tú jamás vas a llegar a hacer algo grande si no entiendes que el fruto toma paciencia para venir. Toma trabajo. Y en su gracia solamente vamos a poder entender lo que le dijo Pablo a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos. Debe de trabajar primero. Y muchos de ustedes se van a ir de aquí pensando que en un año tú vas a tener un monte Sión. Claro. No vas a durar ni 5 años, papá. Pregúntale al pastor cómo comenzó. Pregúntale aquellas veces donde venía yo y era nada más un grupito. Pero sé fiel. Porque el poder del Evangelio y la palabra de Dios. Trabaja. Échale ganas. El lema de nuestra iglesia este año es ser firmes y constantes. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la palabra trabajo en el griego es más que trabajo. La palabra actualmente es labor. Trabajar hasta que sudas, trabajar hasta que te cansas. No estar allí a medias jugando así, como que haces y no haces. Me dijo un pastor, le dije, ¿qué hace, hermano? Pues aquí tratando de hacer algo para que no digan. No seas un flojo, no seas aragán. Y la imagen que se pinta aquí es el desafío de plantar, que es de dar fruto y cuidar y mantener. Y al fin, ojalá que veamos algo por lo que estamos haciendo. Plantar y estar expuestos a plagas, a robo, a enemigos, cosechas arruinadas completas por sequías. Y vendrán esos tiempos de sequías. Pero sé fiel, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Elías se va a mostrar en muchas formas y muchas maneras que es Él. Si eres paciente. Íbamos comenzando, creo que era como mi cuarto o quinto año en el ministerio. Estábamos corriendo como 200 en asistencia. Me fui de vacaciones 2 semanas con mi familia. Y yo, pues, llamando desesperadamente el domingo a ver qué pasó, cómo nos fue, y aquí estábamos teniendo 200. Y le llamé al asistente. Y le dije, oye, hijo, cuéntame, ¿cómo nos fue? Me dijo, pastor, no va a creer. ¿Qué pasó? Estábamos teniendo 200. Pastor, no sé qué pasó, pero hubo 300 personas en la iglesia ahora. Yo le dije, ¿quién contó? No, contamos bien, pastor. No contamos bien. ¿Cómo que tuvieron 100? Y yo no estoy ahí. Órale. Y yo dije, bueno, chiripada. ¿Quién sabe qué pasó? La próxima semana volví a llamar. Dijo, ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó? No me crees, pastor. ¿Qué? Tuvimos 400. Y le dije, ¿sabes una cosa? Llegando te vas a arreglar conmigo. Ya déjalo. Lo regañé. No, yo regresé. Me fui de vacaciones con una iglesia de 200. Regresé a una iglesia de 400. Yo no hice nada. ¿Alguien me está entendiendo? Que dentro de todo lo que Dios tiene en plan para ti es forjarte. No eres el producto terminado, papá. Yo sé que tú crees, entiendo ustedes que también se gradúen y tú crees que ya eres el producto terminado. Dios dará el fruto, Dios dará el crecimiento. Tú harás lo que Dios te ha llamado a hacer, tú ser fiel. Mientras todo eso sucede, Dios está forjando tu fe.
Amén. Porque la fe no se forja en lugares baratos. La fe se forja en el sudor, el dolor, el trabajo, el sacrificio. Y todo lo que tú hagas para el Señor, seguramente nunca será en vano. Vas a llegar a esos lugares donde piensas, hijo, parece que no estoy haciendo nada. Hijo, parece que nadie se da cuenta. Parece que nadie aprecia. Pero hay un Dios en el cielo. Es a Él quien tú sirves. Quiero que recuerdes lo que Él dice. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Al fin de cuentas, tu recompensa vendrá de Él. Y luego termina Pablo en decirle a Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento. Amén. Termino con decir que lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es esto. Ojalá que hagas lo que te estoy diciendo. Porque si hay un problema que yo veo en la nueva generación, es que no escuchan. No han hecho nada, pero todos lo saben. Quieren enseñarnos a nosotros los viejitos cómo se hace. Hermanos, déjenme decirles, Pablo dice: haz caso de lo que te estoy diciendo. Amén. Y el Señor te va a dar entendimiento. ¿Sabes por qué Dios no te da entendimiento? Porque tú no haces caso. Se te enseña, y se te ha enseñado bien. Retén lo que se te ha confiado. Sé fiel. En esta generación todavía hay luz. Y ustedes son una gran parte de ello. Que el Señor les ayude. Y que todos nosotros recordemos las palabras: esfuérzate en la gracia. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vana en mi vida, mas he trabajado más que todos los demás. Pero con mucho cuidado regresa y dice: pero no yo, sino la gracia de Dios. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, más mirando. Voy a entregar la invitación al pastor. Señor, gracias por el mensaje esta noche. Señor, ayúdanos a entender, sin tu gracia, separado de ti, nada podemos hacer. Queremos ser fieles. Queremos terminar la carrera que cada cristiano tiene, especialmente esos jóvenes que han entregado su vida a servir a Dios. Esté con ellos, pero ayuda a nosotros, Señor, cada uno de nosotros, terminar la carrera que Dios nos ha dado a nosotros y hacerlo bien, ser fiel a nuestro Dios. Vamos a ponernos a pie, a menos que está orando. Todos a pie, por favor, cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Quién diría esta noche: pastor, yo quiero terminar mi carrera bien? Yo quiero ser fiel a mi Dios. Él ha sido fiel conmigo y yo quiero serle fiel a Él. Si otros desvían, si otros se rajan, dejan de servir a Dios, yo no lo quiero hacer, pastor. Ahora, yo sé que Dios tiene que darme su gracia, que Dios tiene que ayudarme para que yo sea fiel. Pero, pastor, yo tengo este deseo de ser fiel a mi Señor. Yo pido que me ayude a caminar con Él y terminar el trabajo que Dios me ha dado a mí.
Ora por mí esta noche, levanta la mano bien alto. Y Señor, yo tengo mi mano levantada también. Y estamos ahora orando los unos por los otros, pidiendo su gracia, Señor. No queremos, Señor, dejar el camino, no queremos dejar de servir a Dios. Ayúdanos a recordar, como dijo la Biblia, como dice hermano Salazar, que nuestro trabajo no es en vano. No es en vano servir a Dios. Es un privilegio, es una bendición. Ayúdanos a hacerlo. Puedes bajar la mano. ¿Quién podría decir por la gracia de Dios esta noche? Hermano Kevin, si yo muero esta noche, estoy seguro que yo iré al cielo. Estoy seguro que tengo la vida eterna. Levanta su mano como testimonio. Si usted puede decir eso, gracias. Puede bajar la mano. Y ahora la pregunta más importante. Nadie podría hacerte una pregunta más importante que esta. ¿Quién diría esta noche, pastor, yo no tengo esta seguridad, pero yo lo quiero tener? Yo reconozco que solo la gracia de Dios me puede salvar, que solo su misericordia me puede perdonar. Y yo quiero esta gracia, yo quiero su misericordia. Yo quiero estar seguro que cuando mi vida termina, yo voy a empezar una nueva vida con Dios en la gloria. Yo quiero tener la salvación de Cristo. Ora por mí. Levanta su mano bien alto, bien alto. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo quiero estar seguro. Varias personas. Gracias a Dios por eso. Arriba en el balcón también. Gracias a Dios. Aquí también este lado. Gracias. ¿Alguien más? Antes que oremos, alguien más. Yo quiero tener Cristo en mi corazón. Yo quiero estar seguro que yo voy al cielo. Ora por mí. Habrá otra persona. Señor, bendice ahora la invitación. Bendice los que ganan almas. Ayúdanos a hablar con amor y con el poder de Dios con cada visitante. Cualquier persona que no reconoce que les ama. No queremos que ninguno salga de aquí sin Cristo en su corazón. Bendice la invitación y ayúdanos a orar los unos por los otros y pedir a Dios la gracia de Dios para ser fiel a nuestro gran Dios. Si está escuchando por internet, quieres recibir a Cristo esta noche, podría orar una oración conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco que yo soy un pecador. Por mi pecado no merezco ir al cielo. Merezco el castigo de Dios, tormento eterno. Pero yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero vivir bajo su ira. Yo quiero tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Y ahora por fe yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Recibo esta noche el regalo de vida eterna que Cristo me compró con su sangre. Recibo a Jesús como mi único Salvador. Ahora ayúdame, Señor, a ser bautizado, dar testimonio de mi fe en Jesús. Empezar a asistir a la iglesia y aprender de mi Salvador. Contesta mi oración porque lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo. Vamos a tener un momento de música y vamos a estar orando los unos por los otros, hermanos. Que Dios nos ayude a llevar a cabo lo que predicó hermano Salazar esta noche. Thank you.